organismos eucarióticos que nos están viendo, pues aquí, nuevamente, chicos, ustedes dirán, ¿no? A empezar otro ciclo. No, profe, otra vez, sí, pa'lante, ya estamos aquí, así que olvídate que me faltó un punto, que me faltó una pregunta, olvídate que me faltó tiempo, ya, los pretextos quedan ahí. De aquí en adelante, vamos con todo el ATP, vamos a ponerle todo para sacar este ciclo adelante y lograr el tan ansiado ingreso. Y para eso, pues estoy por aquí para poderte ayudar en lo posible, ¿no? Bueno, esta vez para desarrollar lo que es el solucionario, vamos a hacer todas las semanas esto, ¿no? El solucionario de la Pre San Marcos. Esta vez vamos a hacer la semana 1, nos vamos a ir nivelando para poder desarrollar las preguntas que se plantean, ¿correcto? Bueno, sin más que nada, pues desearte muchos éxitos para este ciclo, ya sabes, ponle muchas ganas, ponle mucho TP para sacar todo adelante, ¿ok? Estás con Biotadeo. Empecemos. A ver, pregunta número 1. Te dice, al consumir una tradicional salchipapa, buenaza la salchipapa, ¿no? Con sus cremas, su témpera, no, su crema. Te dice, a ver, sé que el almidón contenido en las papas es degradado por la enzima amilasa salival. Esta reacción produce moléculas como la maltosa y la maltotriose. Estos disacáridos posteriormente son degradados por las enzimas disacaridasas, acuérdate, enzima asa, ¿no? Terminación, como la maltasa, para producir finalmente la glucosa. Estos procesos catabólicos son explicados gracias a las investigaciones realizadas por científicos en el campo de la fisiología, bioquímica, química orgánica, biología molecular. A ver, ¿por dónde irías? Primero, la pregunta, dominios de la biología. Si hablamos de dominios de la biología, hay que recordar por ahí, ¿no? Citología a las células, histología a los tejidos, paleontología a los fósiles, taxonomía a la clasificación de los seres vivos, ecología, lo que es la interrelación entre los seres vivos y el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. La fisiología podría ser, ¿qué estudiaba la fisiología? Funcionamiento de órganos y sistemas. No se relaciona, ¿no? Más, ¿cuál podría ser? A ver, bioquímica. ¿Qué estudiaba la bioquímica? Estudiaba a las moléculas, los compuestos químicos, las reacciones químicas que podían ocurrir, ¿no? La composición química de un ser vivo. ¿Química orgánica? Lejos. Biología molecular, también, pero ¿cuál sería más precisa? Bioquímica, ¿verdad? ¿No? Porque está justamente hablando de las moléculas, de las reacciones que están ocurriendo dentro de un organismo, en este caso, al comer la salchipapa, ¿no? Entonces tu clave sería 1 Biblia. ¿Ya? Ahí está, 1 Biblia. A ver, vamos con la número 2. Pregunta número 2. Sobre el método científico, ¿no? El método científico nos dice es el proceso por el cual se obtiene conocimiento acerca de eventos que se desarrollan en la naturaleza. Al respecto, determina el valor de verdad sobre algunas características de este proceso. Y nos plantean ahí lo siguiente, ¿no? Siempre debe ser objetivo, intentando no involucrar sentimientos, el uso de un grupo control garantiza un desarrollo adecuado, no siempre son aceptadas las hipótesis propuestas inicialmente. A ver, método científico. ¿Qué es un método, muchachos? Es un conjunto de pasos ordenados, sistematizados. En este caso, para hablar del método científico, la idea es obtener un nuevo conocimiento. El método científico va a estar formado por los siguientes pasos. Primero observamos, ¿no? Registramos los datos y vamos a empezar a extraer información de ese fenómeno, de ese acontecimiento que nos llama la atención. Ante ese acontecimiento, ante ese problema, tenemos que plantear las hipótesis. Esas hipótesis son respuestas posibles frente a los problemas, ¿ok? Esa hipótesis tiene, pues, que tener en su momento valor predictivo, ¿no? Tiene que tener este valor predictivo y, pues, podría ser en algún momento aceptada o refutada, rechazada. Ya eso lo veremos al final. Luego viene la experimentación, donde se tiene que poner a prueba, ¿no? la hipótesis, pero recordad que en la experimentación existen pues dos grupos, ¿no? El grupo control y el grupo experimental. Cada grupo, ¿no? Tiene que estar conformado de la misma manera, tiene que ser un grupo homogéneo, ¿sí? Tiene que tener las mismas características de sexo, de edad, por ejemplo. Pero lo que sí difiere entre uno y otro es el llamado factor variable. Ese factor variable es lo que vamos a estudiar. Eso lo debe de tener el grupo experimental. Por ejemplo,
Si tú quieres estudiar, a ver, vamos a hablar de la glucosa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo influye el consumo de azúcar, vamos a poner, en los seres vivos? ¿No? En este caso vamos a utilizar de repente a algunas ratitas. Entonces tenemos nuestro grupo control al cual no se le va a agregar, no se le va a dar azúcar, y nuestro grupo experimental al cual sí le vamos a dar azúcar. Y entonces ese hecho de darle a uno sí el azúcar y al otro no, ya estamos hablando de nuestro factor variable, lo que difiere del grupo experimental que tiene el factor variable y lo que no tiene el grupo control. ¿Ya? Hay que tener siempre nuestros dos grupos. Y por último, vienen las conclusiones y teorías, ¿correcto? Entonces son 4 pasos. Observamos, planteamos la hipótesis, experimentación y resultados, y el último paso, las conclusiones y las teorías. Según eso, a ver, el método científico dice que siempre debe ser objetivo, intentando no involucrar sentimientos, eso es verdadero, ¿sí? Tú tienes que ser lo más objetivo posible, no involucrar tus sentimientos. Por ejemplo, quieres hacer una investigación de el comportamiento de las arañas. Si tú ya partes con que tienes miedo a las arañas, obviamente el comportamiento te va a parecer agresivo y ya estás emitiendo un juicio de valor. Entonces, no puede ser involucrar tus sentimientos. Eso es verdadero. Número 2. ¿El uso de un grupo control garantiza un desarrollo adecuado? Claro, para poder comparar ambos grupos, el experimental control y lo que se difiere, que es el factor variable. Número 3. No siempre son aceptadas las hipótesis propuestas inicialmente. Eso es correcto. Al final, cuando se llega a las conclusiones, la hipótesis puede ser aceptada o puede ser refutada. Entonces también sería verdadero. Verdadero el primero, verdadero el segundo, verdadero el tercero. Nuestra clave sería la letra A. Muy bien. Entonces todo es verdadero, muchachos. 2. Amén. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso fue el método científico. A ver, número 3. Uy, hablando de los virus, yo que estoy un poco mal también. A ver, te dice. Los virus son entidades compuestas por un tipo determinado de ácido nucleico, ¿no? Que puede ser ADN o ARN, así como un conjunto de proteínas que cubren al ácido nucleico. Algunas pueden tener una membrana lipídica que la consiguen después de infectar a la célula. Al respecto, podemos decir que la organización de los virus es a nivel atómico, letra A; B, molecular; letra C, macromolecular; letra D, complejo supramolecular. A ver, esa pregunta es bien bonita, muchachos. Bien interesante para hablar de los niveles de organización. La materia viva se organiza de la siguiente forma. Tienes el nivel subcelular, que a su vez se divide o se subdivide en atómico, ¿no? Los átomos; moléculas, puede ser una molécula de agua, puede ser de repente también los aminoácidos. Luego vienen las macromoléculas, los complejos supramoleculares y el nivel organular. Las macromoléculas, polisacáridos, pueden ser ácidos nucleicos, ¿sí? Y los complejos supramoleculares, donde van a encajar la asociación de estos últimos, asociación de polisacáridos, de ácidos nucleicos, de proteínas. Y justamente nuestra pregunta nos dice eso, ¿no? Que en un virus hay ácidos nucleicos, hay proteínas, hay lípidos. Entonces, ¿qué vendría a ser un virus? No puede ser un átomo, tampoco una molécula. ¿Macromolécula, profe? No. Un virus es un complejo supramolecular, de ahí viene su concepto. Un virus es una asociación supramolecular. ¿Ok? Profe, ¿y de ahí qué viene? A ver, entonces tu clave sería la D. Tu clave sería la D, que sería un complejo supramolecular. Ahora, los niveles de organización van como siguen. Nivel subcelular, como te decía, a ver nuevamente, atómico, molecular, macromolecular, complejo supramolecular y organular. Eso comprende el nivel subcelular. De ahí viene celular, células; tisular, que son los tejidos; organológico, los órganos; sistémico, que corresponde a los sistemas; individual, los individuos; población, comunidad. Recuerda, en una población hay individuos de la misma especie, en una comunidad hay diferentes especies. Luego viene el ecosistema, la biosfera y la ecosfera. Esos vienen a ser los niveles de organización. ¿Ok? Y para el caso de los virus, ellos se encuentran como complejos supra. Muy bien. Número 4. Los ácidos nucleicos desempeñan un rol prominente en el funcionamiento celular y la transmisión de la información genética. Al respecto, determine el valor de verdad, verdadero o falso, de los siguientes enunciados. Chicos, si nos hablan de ácidos nucleicos, recordemos, son biomoléculas pentanarias formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. 5. Penta. ¿Ok?
tienen como unidades, como monómeros, a los nucleótidos. Un nucleótido está conformado por, base nitrogenada, azúcar pentosa y su grupo fosfato. Si referimos a los ácidos nucleicos, existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN, que ambos a nivel de sus nucleótidos tienen diferencias. Por ejemplo, las bases nitrogenadas son diferentes. El azúcar pentosa también es diferente, y ahí va la primera. ¿La ribosa predomina en el ADN? Falso. La ribosa es el azúcar pentosa del ARN. De ahí viene ácido ribonucleico. Entonces, la primera sería falso. ¿Cuál sería la pentosa del ADN? La desoxirribosa. La primera, falsa. Número 2. El ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿qué vienen a ser? Bases nitrogenadas. Son 5 bases. ¿Te acuerdas? Se dividen en purinas. ¿Hay purinas? ¿Qué decimos? ¿Ga? No, no, no. Guanina, adenina. ¿Sí? Guanina y adenina. Ga. ¿Ok? Citosina, timina y uracilo son las pirimidinas. A ver, repetimos. Las purinas, adenina, guanina. Las pirimidinas, citosina, timina y uracilo. En el caso del ARN, difiere del ADN porque el ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. ¿Ya? Hay que recordar eso. Entonces, la segunda, ¿cómo sería? Verdadero. Tercera, el ARN está conformado por una cadena polinucleótida, polinucleotídica, ¿sí? Verdadero, que se me lengua la traba, muchachos. También es verdadero. ¿Qué cosas son los ácidos nucleicos? Son cadenas de polinucleótidos, ¿sí? Entonces también encaja, ¿ya, muchachos? Entonces, la primera, ¿cómo es? Falsa. La segunda es verdadera. Y la tercera también es verdadera. Nuestra clave sería amén. ¿Ok? 5. El carbono es el átomo más abundante en los seres vivos. Lo encontramos en asociación con muchos átomos como el nitrógeno, el oxígeno y preferentemente con el hidrógeno. Está también presente en los elementos inorgánicos. Sin embargo, su trascendencia radica en la diversidad de moléculas biológicas de las cuales forma parte, y esto es debido principalmente a la formación de enlaces de hidrógeno, que es exclusivo en la materia orgánica, B, que es uno de los 8 elementos más abundantes de la corteza terrestre. Letra C, la capacidad de formar hasta 4 enlaces covalentes con otros átomos. O letra D, su capacidad de formar solo enlaces simples con otros carbonos. A ver, cuando nos hablan del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, están basándolos en la composición química de los seres vivos. Existen 3 tipos de elementos, ¿no? Los primarios, llamados organógenos o biogenésicos, donde están el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los secundarios, donde debemos de acordarnos de esta mnemotecnia, ¿no? Pesca magna con fe claro, ¿sí? Pesca magna con fe claro. Pesca, fósforo, azufre, calcio. Magna, magnesio, sodio, ¿sí? Con potasio, ¿te acuerdas? K. Fe, hierrito, con fe, claro, de cloro. Entonces, ¿qué decimos? Pesca magna con fe, claro. Y esos son los secundarios. Y están los últimos, los que son oligoelementos, también llamados trazas, donde vamos a recordar a esta mnemotecnia de crico, ¿no? Crico, fumó, manzana en la secu. A ver, crico, cromo, yodo, cobalto. Crico. Fumó, no fumón, ¿eh? Crico fumó. ¿Cómo es? Flúor, molibdeno. Fumó. Manzana. A ver, manzana, muchachos. Manzana es manganeso, zinc, ¿ya? Y en la secu, selenio y cobre. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros elementos llamados trazas, ¿correcto? Ahora, vamos a nuestra clave. Nos dice, la formación de enlaces de hidrógeno que es exclusivo en la materia orgánica, el carbono, ¿no? Con enlaces de hidrógeno. Enlaces de hidrógeno, puente de hidrógeno en el agüita, ¿te acuerdas? Materia inorgánica. No es la A. La B, que es uno de los 8 elementos más abundantes de la corteza terrestre. Si nos referimos a la corteza terrestre, sí, hay 8, pero no está el carbono. ¿Cuáles serán? A ver. O, oxígeno. Si, silicio. Al, aluminio. Fe, hierrito. K, calcio. Na, Na, sodio. K, potasio. Y Mg, magnesio. Entonces tenemos oxígeno, silicio,
aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. No está carboncito. Letra C. La capacidad de formar hasta 4 enlaces covalentes con otros átomos. Eso es lo correcto, ¿sí? El carbono tiene esa capacidad para poder formar sus enlaces. A ver, y la letra D, su capacidad de formar solo enlaces simples con otros carbonos. Recuerda que los carbonos pueden formar tanto enlaces dobles como triples, así que la D no es. Tu clave sería la letra C. Muy bien, ahí está. 5, Cristo. ¿Ya? Número 6. La celulosa se encuentra formando una compacta capa protectora externa del citoplasma vegetal. Por ella se permite el paso controlado de las sustancias desde el medio extracelular al intracelular y viceversa. Inclusive permite la comunicación entre dos células vecinas. Asimismo, es responsable de otorgar la forma peculiar a algunas células vegetales. Al respecto, podemos inferir que la celulosa es un carbohidrato cuya función es, hablamos de los glúcidos. Los glúcidos, biomoléculas que nos brindan energía inmediata, las podemos clasificar en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. ¿Ok? Ahora, dentro de los polisacáridos hay dos tipos, básicamente. Los estructurales y los polisacáridos de reserva. Los polisacáridos de reserva eran, ¿te acuerdas? La reserva animal, llamada glucógeno, hígado, músculos. La reserva animal dije, ¿no? La reserva animal en el caso del glucógeno. Y la reserva vegetal, que viene a ser el almidón, en las raíces, en los tallos. Eso es uno de los polisacáridos. El otro grupo de polisacáridos son los estructurales, donde está la quitina, en los honguitos, por ejemplo, en el exoesqueleto de los artrópodos. Tú piensas una cucaracha, suena, huesito, no es huesito, es su exoesqueleto. Hay quitina. Y tenemos también a la celulosa como estructural, formando parte de la pared celular de los vegetales. Entonces, la celulosa, su función no es de transporte, no es de comunicación, tampoco de reserva, es estructural. Tu clave sería amén. ¿Ya? 6, amén. Buena pregunta, mira. Una nueva especie animal reportada en la selva peruana causa debate entre estudiantes de biología para determinar a cuál grupo pertenece. Algunos afirman que dicho animal es un anfibio, otros argumentan que se trataría de un reptil acuático. La especialidad a la cual este debate hace referencia es algunos dicen que es anfibio, otros dicen que es reptil. Entonces tú de frente, habla de animales. ¿Zoología? No, no puede ser zoología. Profe, herpetología, reptiles. No, tampoco. ¿Por qué te apuras? A ver, mira, lee esta parte. Se abre un debate para determinar a cuál grupo pertenece. O sea, tú lo que quieres hacer es ver las características y clasificarlo. ¿Cómo se llama la rama, el dominio de la biología donde se encarga de la clasificación? No es zoología, no es herpetología. Biodiversidad, profe. No, es taxonomía. ¿Sí? Hablamos de la clasificación de los seres vivos. Entonces, esa nueva especie sería estudiada, ¿no?, por especialistas de taxonomía. Tu clave sería Cristo. 7, Cristo. 8. Yesenia dice que se encuentra revisando las instrucciones de un producto que tiñe el cabello y a la vez permite ondearlo o lisarlo. Al revisar detalladamente, lee que uno de los productos tiene la característica de romper los puentes disulfuro, que se forman entre dos aminoácidos, ¿no?, como la cisteína, son aminoácidos azufrados, permitiendo de esta manera el proceso de cambio de la forma del cabello. Podemos inferir que el proceso cosmetológico que realiza el producto de belleza se basa en la estabilización, desnaturalización, acidificación, alcalinización proteica. Todo tiene que ver con proteínas. Sí, leemos bien. La clave viene por acá, ¿no? Romper los puentes disulfuro. Y si nos hablan de proteínas, muchachos, ¿cómo se llama ese proceso donde se rompen enlaces en las proteínas? Por ejemplo, lo que tú haces cuando vas a sancochar un huevito, ¿no? La ovoalbúmina de la clara del huevo, ¿no?, asume una consistencia esponjosa. ¿Qué está pasando? Se está desnaturalizando, ¿sí? Están rompiéndose los enlaces, se está alterando su estructura de tal manera que hay ruptura de enlaces y se mantiene la estructura más simple, que vendría a ser la primaria. Entonces, para este caso, lo que está ocurriendo es la desnaturalización. Una proteína se desnaturaliza por calor, por un ácido, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tu clave acá sería Biblia. ¿Ya? 8, Biblia. Número B.
Eric viajó a la ciudad de Ayacucho desde Piura. Al percibir el frío, provocó que él tiritara y estuvo así casi toda la mañana. Posteriormente, al despejarse el cielo, el calor solar provocó un alza en la temperatura, que provocó una ligera sudoración. Esto no fue mucha molestia en comparación con el hambre que sentía y la peculiar salivación que experimentó tras oler una de las comidas típicas de la ciudad. Al respecto, podemos deducir que Eric experimentó una de las características del ser vivo denominada. A ver, características de los seres vivos, muchachos. Recordemos, a ver, todo ser vivo tiene organización específica. Tiene metabolismo, se reproduce, tiene capacidad de adaptación, tiene crecimiento, movimiento, irritabilidad. Esas son las características. Profe, la primera parte parece que, a ver, que está cambiando, está sudando. Cuando hablan de sudoración, eso es homeostasis, profe. Bueno, no hay homeostasis. A ver, sigamos leyendo. Más abajo nos habla de la salivación que experimenta tras oler una de las comidas típicas. Esa salivación, ¿qué viene a ser? Una respuesta a ese estímulo que es el olor del alimento. Entonces, ¿en qué característica hay una respuesta inmediata, una respuesta rápida, una respuesta temporal? ¿Cuál? ¿Irritabilidad o adaptación? A ver, ¿cómo era adaptación? Era la respuesta a estímulos permanentes, ¿sí? En cambio, en la irritabilidad, la respuesta es estímulos temporales. Profe, ¿puede ser estimulación? No, porque esa no es característica del ser vivo. Entonces, ¿tu clave cuál sería? Irritabilidad, correcto. 9. Amén. Número 10. Ah, mira, qué pregunta para curiosa. Número 10 dice, observe que muestra las posturas de un gato frente a ciertas circunstancias. Y ahí está el gatito en diferentes situaciones, ¿no? En algunos está como con miedo, en otros está más agresivo. ¿Qué rama de la biología es la encargada de estudiar lo expuesto en el dibujo? A ver, te me hace acordar a mi gata ahí cuando está con miedo, se corre, se eriza, quiere que la acaricien, ¿no? ¿Qué hace un gato cuando ve un perrito, por ejemplo, ¿no? Un gato, y me acuerdo de mi gatito, por ejemplo, pequeño, lo veía a mi perro, a Otis, cuando apenas se le acercaba, el gatito desde pequeñito, chiquitito, se hacía una bola así de pelo gigante, ¿no? Yo imagino que la psicología del gato es, oye, ese perro me va a atacar, ese perro es más grande que yo. Si lo que hago es erizarme, entonces me voy a ver más grande, entonces el perrito ya no me ataca. El perro igual se lo va a comer, muchachos, pero lo que pasa es que el gato piensa de esa manera. Ahora, ese es un comportamiento que tiene el animalito. Si yo, por ejemplo, llego a mi casa, ¿no? Yo abro la puerta, a veces no hay nadie, pero me saluda mi Otis, mi perro. Me da la pata. Hasta que no le dé la pata, él está ahí, atrás, atrás, atrás. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Se comporta de esa manera. Otro comportamiento, mueve su colita cuando está alegre o cuando tiene miedo, la esconde. Los gatos, los perros, son animalitos y estamos hablando del comportamiento. ¿Cómo se llama esa rama que estudia el comportamiento de los animales? ¿Será genética? No, genética estudiaba la herencia y la variación. Zoología, animales, profe, esa es. No, porque específicamente estamos hablando del comportamiento. Ecología. No, porque la ecología estudia la relación, la interrelación entre los seres vivos y su medio. Ah, ¿qué nos queda? La etología, ¿no? La etología que se encarga de estudiar el comportamiento animal. Muy bien, entonces tu clave sería 10, sería Diosito. Ujú. Número 11. Los tratamientos de colágeno para el cabello son muy recomendados ya que ayudan a las fibras de queratina del cabello y al cuero cabelludo, haciéndolos más resistentes, fuertes y saludables. Este enunciado puede hacer referencia a que el colágeno, a ver, forma un complejo supramolecular para estabilizar el cabello, tiene naturaleza proteica con función estructural, es una molécula de reserva energética, tiene función enzimática metabolizando la queratina. Muchachos, si nos hablan de proteínas, hay que recordar la clasificación en función a las funciones que tienen. A ver, ¿qué funciones tenían las proteínas? Por ejemplo, estructurales, queratina, colágeno. Función mecánica, ¿no? Podrían ser contráctil, actina, miosina, por citarte algunos ejemplos. Función de transporte, hemoglobina, hemocianina, los citocromos, ¿no? Función enzimática, que vienen a ser, o función catalítica, que vienen a ser las enzimas. Función reguladora, que son las hormonas. Función de defensa con las inmunoglobulinas o anticuerpos.
y la función de reserva, como por ejemplo la ovoalbúmina, la caseína en la leche. Entonces, si hablamos del colágeno, es una proteína. ¿Y qué función hemos dicho que tiene? Estructural. Ahí está tu clave. 11, Biblia. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Vamos bien, muchachos. Casi por terminar. Estamos en la preguntita 12 y aparece esta pregunta bastante interesante con respecto a ADN. No les digo que estoy ahí atacado por los complejos supramoleculares. Número 12. A ver, Carmen se encuentra realizando un estudio a nivel de ADN. Para ello solicita un servicio de análisis de la composición de muestras que ha preparado. Los resultados le dan solo el porcentaje de adenina, 18%, pero ella considera suficiente este dato para estimar el porcentaje de los datos de los demás nucleótidos. ¿Cuál sería el porcentaje de guanina? A ver, hay que recordar que en el ADN siempre se aparea adenina con timina y guanina con citosina. ¿Ok? Entonces, la cantidad de adenina va a ser igual a la cantidad de timina, mientras que la cantidad de citosina será igual a la cantidad de guanina. Ahora, esto nosotros lo vamos a conocer como la ley de Chargaff. Esta ley de Chargaff nos va a permitir decir que la suma, ¿no? Todo nos debe dar 100, pero adenina igual a timina y citosina va a ser igual a guanina. Entonces, si nos dan el porcentaje de adenina, hacemos algo sencillo. La adenina es igual a la timina. ¿Cuánto tengo de timina? 18. Y habíamos dicho que todo es igual al 100%. Si yo tengo adenina 18, tengo timina 18, hasta ahí voy 36. 100, que es el total, menos 36 me da 64. Ahora, citosina y guanina, profe, ¿cómo los hallo? Sencillo, citosina y guanina, ¿cómo son? Iguales. Entonces le damos una constante, x, 2x. 64, igual a 2x, ¿cuánto vale x? 32. Ese es el porcentaje de guanina y citosina. Conclusión, por Chargaff, no te olvides. Adenina igual a timina. Citosina igual a guanina. Muy bien, entonces tu clave sería amén. 12, amén. Número 13. El consumo de fibra vegetal es indicado para los casos de estreñimiento agudo. Esto es porque tiene la capacidad de no ser degradada ni absorbida en el intestino. Por lo contrario, logra avanzar a través del tubo intestinal uniéndose con moléculas de agua y por ello ablandan a las heces en formación. Entonces, podemos deducir que la fibra vegetal está conformada por moléculas hidrofílicas, hidrofóbicas, monoméricas o lipídicas. A ver, si es la fibra vegetal, y mira esta parte, es capaz de unirse a moléculas de agua. Tiene afinidad con el agua. Entonces, si tiene afinidad con el agua, ese término afinidad, ¿qué utilizo? ¿Filio o fobos? A ver, fobos es repulsión, miedo, si así lo quieres. En cambio, filo es afinidad. ¿Cómo sería? Si es agua, hidro, pero no hidrofóbica, sino hidrofílica. ¿Ok? Entonces, esta molécula, en el caso de la fibra vegetal, es de tipo hidrofílica. Tu clave sería la letra A. No puede ser lipídica, pues, ¿no? Monomérica, un poquito lejos. Entonces, tu clave sería amén. ¿Ya? 13, amén. A ver. Cuando Juan almuerza, los alimentos ingeridos se degradan liberando la energía química almacenada, la cual se transforma en energía mecánica para moverse, luego en energía calórica para conservar su temperatura corporal. Estos procesos forman parte de una característica propia de los seres vivos, denominada adaptación, crecimiento, movimiento o metabolismo. Si nos referimos a la transformación de la materia, energía, ¿no? De estos procesos que nos permiten liberar la energía, no estamos hablando de adaptación. Crecimiento, profe, porque está comiendo. No, no, tampoco. Movimiento. Hay movimiento y genera calor. No, tampoco. ¿Cuál sería lo más adecuado? A ver, si hablamos de intercambio de materia y energía, ¿no? Uno que libera energía y el otro que absorbe. ¿Te acuerdas? Anita, Katy. Estamos hablando de qué característica del ser vivo? Metabolismo, ¿no? Dividido en anabolismo, catabolismo. Ya lo veremos eso en su momento. Entonces tu clave en la 14 sería la letra D, sería Diosito. Muy bien, muchachos, estamos. Última pregunta de la semana 1. Nos dice lo siguiente. Los lípidos son moléculas muy variables. Pueden tener conformaciones simples o complejas. No obstante, pueden ser clasificados según presenten o no insolubilidad en el agua.
característica que le permite tener la función de amortiguación. Letra B, impermeabilidad. Letra C, regulación. O letra D, de reserva. A ver, ¿cómo podemos entender esto, muchachos? A ver, primero, los lípidos podían ser clasificados en simples, lípidos complejos o lípidos de tipo derivado. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de los lípidos simples, estaban los triglicéridos, estaban las ceras. Los lípidos complejos, teníamos por ejemplo los fosfolípidos, los glucolípidos. Y en el caso de los lípidos derivados, pues teníamos por ejemplo las hormonas sexuales, todos aquellos donde se derivaba de esta molécula llamada colesterol, ¿no? Ahora, si vamos por las funciones, función de reserva, los triglicéridos, ¿no? Debajo de la piel nos permiten conservar nuestra temperatura, ¿ok? Regulación tendría que venir más que nada con las hormonas, ¿no? Función reguladora, caso de las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, por ejemplo, ¿no? Derivadas todas estas del colesterol, tienen un origen lipídico. Pero si nos dicen con la solubilidad, amortiguación o impermeabilidad, a ver, ¿con cuál dirías? Imagínate que está lloviendo, una hoja, cae una gotita de lluvia. ¿Se moja la hoja o la gotita de lluvia resbala? Resbala, ¿verdad, no? Lo que pasa es que una hoja tiene una cubierta hecha de una cera y las ceras justamente ayudan a eso, a impermeabilizar. Esa cera que recubre las hojas se llama cutina. Cae la gotita de lluvia, llega sobre la hoja y la gotita, ¡uy!, resbala. ¿Por qué resbala? Por la cutina que está cubierta la hoja. Otra, lavas una manzana, cae el agua, quedan gotitas así en toda la cascarita. La cáscara de los frutos también tiene su cutina. Entonces, ¿cuál sería esa función? Más que amortiguación sería impermeabilidad. Tu clave, Biblia. Muy bien. Entonces, muchachos, hemos llegado a la final, a la pregunta final. Hemos desarrollado la primera semanita. Espero que te haya ayudado de algo. Cualquier duda, cualquier consulta, puedes escribirnos ya sea a la página de Biotadeo o puedes buscar ahí algunos videos, escribirnos, darnos mensajes, ¿no? Tus likes, no te olvides suscribirte también a nuestra cuenta en YouTube, ¿no? También de Biotadeo si nos encuentras. Y pues ir, ¿no?, ya despidiéndonos sin antes no dejar de agradecer a todas las personas que están adquiriendo el libro, los chicos en Empresa San Marcos, por ejemplo, ¿no? En Aduni, que hemos estado repartiendo y entregando los libros, ¿no? Y próximamente espero seguir recibiendo más pedidos para poder tener más tiempo y poder llegar a diversos lugares, ¿no? Agradecer a todas las personas que han estado haciendo sus pedidos, ¿no? Hemos estado en la CEN, hemos estado en Empresa San Marcos, hemos estado también en Grupo San Marcos, en Adun, entonces hemos tenido unos bonitos días ahí recorriendo Lima, repartiendo los pedidos. Espero que sigan así y que les haya servido el material. ¿Ya? Bueno, entonces hasta acá llegamos por hoy. Ya nos vemos la siguiente semana para podernos ir nivelando. Haremos la semana 2, semana 3 en una sola semanita, cosa que ya nos nivelamos. ¿Está bien? Entonces, hasta acá conmigo. Espero que te haya servido. Sigue estudiando, ya sabes, ponle mucho TP. Y esto fue todo. Chau, chau.